Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy nos corresponde a mi compañero Daniel Buenaventura y a mi Valeria Aristizábal hablarles sobre Charles Sanders Peirce, enfocándonos en el pragmatismo y la abducción. Entonces yo comenzaré introduciendo a este filósofo y hablando sobre su teoría pragmatista. Charles Sanders Peirce nació en 1839 y murió en 1914. Es considerado como uno de los tres pensadores y fundadores del pragmatismo, que es una corriente filosófica que se enfoca en la concepción del significado y la verdad en función de sus consecuencias prácticas. O sea, para Peirce, el reconocer un concepto bajo su mero análisis lógico o sus principios teóricos no era suficiente para su comprensión. Por ello, el método pragmatista defendía que toda teoría debe estar unida a la experiencia y que ésta permite solventar todas las confusiones conceptuales relacionando el significado del concepto con la práctica del mismo. En otras palabras, podríamos decir que el valor de una idea radica es en su eficacia o utilidad en la resolución de problemas. Así se define todo lo pragmático. O sea, la acción es más importante que la doctrina, los resultados empíricos más importantes que los principios teóricos. Por ende, la verdad de una idea radica en su verificación en la práctica y como dice aquí, los resultados pues solo que lo que darían pues validez a una propuesta. De esta manera también se involucran el exitoso método de la ciencia en las cuestiones filosóficas. El método pragmatista permite clarificar conceptos como realidad y probabilidad y también nos permite como alcanzar conclusiones verdaderas mediante la investigación y nos permite afirmar que no hay nada incognoscible que no pueda establecerse pues, con el método científico. También Peirce argumentaba que la ciencia no se basaba en una fórmula inmutable, sino que era un proceso evolutivo y autocorrectivo que involucraba diferentes métodos de razonamiento y que nos permitía aproximarnos progresivamente a la verdad objetiva. Probablemente pues de las obras más famosas de Peirce son una serie de 6 artículos que se titulaban Las ilustraciones de la lógica de la ciencia, pero haremos referencia en el primero que se titula La fijación de la creencia, donde Peirce hace una explicación de la racionalidad de la creencia, donde sostenía que todas estas deben estar sometidas a un escrutinio riguroso, o sea, un recuento, una profundización, una investigación rigurosa, y que no podían ser aceptadas sin una fundamentación sólida. En resumen, en este artículo defendía la no aceptación del realismo ingenuo, donde normalmente consideramos las cosas como las percibimos normalmente y donde tendemos a aceptar las cosas desde una perspectiva subjetiva, ¿cierto? Además, también pues, recalca la importancia del método científico para superar la duda y fijar una creencia y pues también cómo conducirnos a cómo accedemos a la verdad. Bueno, todos partimos de unas creencias que pueden estar equivocadas, claro está, ¿cierto? Pero nuestro real proceso de conocimiento inicia cuando nosotros, junto a esas creencias, nos enfrentamos a un problema que nos sorprende y nos hace dudar de lo que pensábamos antes. Por ello, Peirce afirmaba que el hecho de partir de unas creencias equivocadas no era un error fatal, sino que simplemente era un paso que nos permitirá, pues, como acabar convergiendo en una verdad que él cree que existe y que es fundamentalmente de tipo científico, porque él no cree en fenómenos inexplicables. Él decía que al final todo tiene una explicación en la que terminaremos como adentrándonos, pero siempre y cuando se fuera con el método correcto y con el análisis de signos, pues, mejor posible. Haré también énfasis en dos cosas importantes que afirmó Peirce, que decía que el significado de un concepto es radica como en su influencia en nuestras acciones y comportamientos. Y además, tomando como referencia la teoría de la inferencia, que va de la mano pues también con el razonamiento conductivo que trabajó, Peirce decía que el razonamiento y la lógica eran herramientas prácticas que permitían guiar nuestras acciones y decisiones, y que la validez de una inferencia está pues en la eficacia de la resolución del problema y en la predicción de los resultados. Entonces, para ello, daré pues como, o sea, para ejemplificar pues todo lo anterior, plantearé dos situaciones como pues muy relacionadas con nuestra vida cotidiana. Supongamos que una persona ha perdido su teléfono y necesita encontrarlo. Entonces, como para hacer el análisis del caso, plantearemos unos pasos hipotéticos de acuerdo al razonamiento de Peirce. El primero se da la observación, donde la persona nota que su teléfono no está donde normalmente lo deja y pues deduce que lo ha perdido en algún lugar de su casa. El segundo son los datos y las evidencias. O sea, esa persona recuerda los lugares donde estuvo y los usó por última vez, también analiza patrones de comportamiento y pues también como posibles ubicaciones, diciendo que podría estar en el sofá, en la cocina o en su dormitorio.
Luego hace la inferencia abductiva, donde de acuerdo a lo anterior hace una formulación de una hipótesis, donde dice que mi teléfono podría estar en el sofá. Aquí ya es donde entra en lo pragmático, ¿cierto? O sea, la persona decide actuar en función de la hipótesis formulada y va pues, al sofá y lo busca allí. Si la persona va al sofá y encuentra su teléfono allí, pues la hipótesis resultó ser verdadera y pues le pues, soluciona el problema, ¿cierto? Resultó ser verdadera y si no lo encuentra, pues puede ajustar su hipótesis y buscar en otra parte. El punto con este ejemplo es que Peirce es como la importancia en la utilidad práctica de la inferencia en la resolución del problema y no como que toma simplemente como una correspondencia directa con la realidad, sino que como que se enfoca en la importancia o en la eficacia de guiar la acción y resolver pues como lo planteado, ¿cierto? Podemos plantear otro ejemplo que va desde la creencia de Dios, ¿cierto? Planteando pues como un problema de diferente índole en donde una persona se está cuestionando o reflexionando si es razonable o no creer en la existencia de Dios o de un ser supremo. Entonces, de acuerdo como al enfoque pragmático, Peirce sugería que toda persona debe considerar las consecuencias prácticas de creer o no en Dios, en este caso, o sea, de qué efectos tiene cada opción en su vida y su comportamiento. Si la persona decide creer en la existencia de Dios, esta creencia puede como proporcionarle más consuelo emocional, sentido de propósito, guía moral, incluso darle un sentido de esperanza y confianza en los momentos difíciles, podríamos decir. Por otro lado, si la persona decide no creer en Dios, entonces esto podría llevarle a una mayor como responsabilidad personal en la toma de sus decisiones y llevar como su ética más a principios racionales y humanistas, ¿no? Entonces, haciendo una evaluación pragmática de la situación, podríamos decir que Peirce argumentaría que que la existencia de Dios es verdadera si resulta útil y le trae consecuencias prácticas beneficiosas para su vida y su comportamiento. Entonces, lo que quiere hacer Peirce nuevamente es no determinar si existe o Dios, si existe Dios o no de manera objetiva, sino que simplemente se centra en cómo puede influir esa creencia en su vida y qué valor práctico tiene en su experiencia diaria. Y eso es todo el pragmatismo de Peirce. Así es que en el año 1860 más o menos, en el siglo XIX, eh, se crea la abducción. Entonces, ¿qué es la abducción? La abducción es el proceso por el cual, a través de un fenómeno, perdón, o de un hecho, se puede extraer una hipótesis explicativa. ¿Qué es una hipótesis? Primero que nada, una hipótesis es una teoría que no ha sido confirmada o es una predicción que no ha sido confirmada. Es algo que yo planteo a través mm, de lo que pienso, ¿sí? Es algo así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la abducción? Es una hipótesis que va a tratar de explicar el porqué de un hecho. Y lo voy a plantear con un ejemplo. Digámoslo así, llegamos una tarde a nuestra casa, estamos cansados, eh, llegamos del trabajo, entramos a la casa y nos damos cuenta que hay un charquero que viene de la cocina. Entramos a la cocina y nos damos cuenta que la cocina está toda encharcada, está llena de agua y nos preguntamos el por qué la cocina está encharcada. Entonces, aquí es donde entra en juego la abducción. Vamos a dar una hipótesis, pero entonces vamos a descartar primero. Resulta que la ventana está cerrada. Entonces podemos descartar que pudo haber sido una tormenta, que haya entrado el agua y pues haya hecho el charquero. Descartamos que se haya sido un reguero de algo porque no hay ningún vaso en el suelo. Y descartamos finalmente que sea una llave que esté abierta, que se haya quedado abierta, porque no está abierta ninguna llave, no vemos que se haya desbordado nada. Entonces, ya habiendo descartado esto, ¿por qué el suelo está encharcado? Resulta que vamos a lanzar una hipótesis. Yo digo que el suelo está encharcado porque hubo una fuga de agua en una tubería de la cocina. Digamos que se encharcó la cocina porque hubo una fuga que viene del lavadero, desde el lavaplatos, perdón. Em, ¿Y cómo puedo deducir esto? Pues ya habiendo descartado las otras cosas y veo que viene agua saliendo desde la parte de abajo del lavadero, pues uno lanza una hipótesis del por qué puede ser.
Aún no está confirmado completamente, pero es algo probable, listo. Entonces, bien, resulta que Charles Peirce propone que la abducción es una forma, una de las tres formas de razonamiento lógico e inferencial. Entonces, déjenme compartir acá un momento la pantalla. Bien, bueno, aquí primero tenemos la infografía de Charles Sanders Peirce. Ya mi compañera hablará del pragmatismo, sobre lo que significa. Bien. Entonces aquí decimos, la abducción como lógica del razonamiento sintético es una forma de razonamiento, un modo de inferencia ampliativo cuyo resultado añade ideas nuevas al conocimiento. Bueno, primero tenemos que saber qué es una inferencia. Una inferencia es un proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de algunas premisas. ¿Listo? Es algo que se utiliza mucho ¿en qué? En la lógica. Bien, la abducción nos dice aquí también que hace parte pues, de los tres modos de razonamiento lógico. La deducción, la inducción y la abducción. Permítame, profe, vengo acá, le muestro en este archivo lo que significa. La inducción, la deducción y la abducción. La inducción es un proceso que a través de unas premisas particulares se llegan a conclusiones generales. ¿Listo? Entonces, tenemos primero la premisa A. La Tierra es semiesférica. Es particular, se está hablando solamente de un sujeto. La Tierra es semiesférica. Premisa B. La Tierra es un planeta. Entonces, a partir de estas dos premisas, que la Tierra es semiesférica y la Tierra es un planeta, podemos concluir finalmente que todos los planetas son semiesféricos. Resulta entonces que pasamos a la deducción. La deducción es al contrario. A través de premisas generales se llega a conclusiones particulares. Entonces, tenemos una premisa A. Los planetas son semiesféricos. Aquí vemos que, por ejemplo, como se nos habla de planeta, estamos hablando de plural. Estamos generalizando, estamos ya empezando desde una generalización de varios sujetos. B, la Tierra es un planeta. Y concluimos que como los planetas son semiesféricos y la Tierra es un planeta, la Tierra es semisférica. Acá después viene la abducción. ¿Qué es? A partir de una afirmación o hecho se extrae una hipótesis, como el ejemplo que ya di anteriormente. Entonces, premisa A, hoy es un día soleado. Premisa B, los días soleados vamos de paseo con mi papá. Entonces, a partir de estas dos premisas, ¿qué hipótesis vamos a lanzar? Hoy es un día soleado y normalmente los días soleados salimos de paseo con nuestro papá, pues la hipótesis que lanzamos es que hoy posiblemente iremos de paseo con nuestro papá. Es fácil, es sencillo, ¿listo? Entonces, ya sabiendo que la abducción hace parte de los tres tipos de razonamiento lógico y inferencial, y ya sabemos que es una hipótesis, ya sabemos que es una inferencia, podemos darnos cuenta de algo muy evidente, que la abducción se diferencia por ejemplo, de la inducción, que la inducción lo que va a hacer es generalizar siempre, siempre, a partir de hechos va a generalizar siempre. La deducción lo que va a hacer es que va a sacar una conclusión de estas premisas. Y la abducción va a tratar de explicar el porqué de la situación, el porqué de un hecho. No el qué, sino el porqué. La inducción y la deducción van más enfocados a explicar el qué, pero la abducción se pregunta el por qué. Hay ejemplos que podemos encontrar de la abducción de nuestra vida cotidiana. Ya para terminar, por ejemplo, se pueden utilizar la abducción en la medicina. Por ejemplo, llega una paciente y da como explica sus síntomas al doctor. A partir de la abducción se pueden explicar el porqué de la enfermedad o de lo que padece la paciente a través de sus síntomas, ¿sí? De sus dolencias. Después, se puede utilizar también la abducción en el ámbito de la investigación científica, porque los científicos extraen hipótesis primeramente de cómo se comporta la naturaleza, sobre cómo se comporta el mundo en general, y con la abducción se pueden hacer experimentos más adelante. Y eh, otro ejemplo muy importante es la abducción en las investigaciones forenses, lo de ser detective. Esta abducción se utiliza mucho en este ámbito como para hallar el por qué se dan los casos de los crímenes, por qué pasó lo que pasó. Entonces, finalmente, podemos deducir eh, que la abducción explica el porqué de un fenómeno en específico, lanzando una hipótesis eh, explicativa. Entonces, esto no siendo más, muchísimas gracias por ver este video y nada, esto fue Charles Pierce.